Buenos días, mi nombre es Carlos Rosiles Ortiz, mi número de matrícula es el 15003848, el nombre del reto es el 2, la jurisprudencia, el nombre del módulo es Juicio de Amparo 1, la licenciatura es Derecho, el nombre de la asesora es la maestra Sofía Pérez Fuentes Sacramento y la fecha de elaboración es el 8 de octubre de 2021. De acuerdo con los estudios de caso que se exponen a continuación, responderé de forma coherente y argumentada a los siguientes planteamientos. El inciso 1 es respecto al caso número 1 que nos presentaron, señala qué método de integración, reintegración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. El primer caso se integra por reiteración, ya que son 5 sentencias emitidas por unanimidad. Esto de acuerdo al artículo 224 de la Ley de Amparo, que dice así: artículo 224. La jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Esto es en base a la Ley de Amparo 2021, página 67. Respecto al caso número 2, en el inciso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1A diagonal J 93 diagonal 2003 fuera sustituida por la jurisprudencia 1A diagonal J 78 diagonal 2018 emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que yo vi es que en una nueva reflexión, esta primera sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones 1 y 2 del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial, en la que habrá de formularse imputación en su contra por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal. Al tratarse de una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que, conforme a la fracción 2 del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta. Al estar condicionado a que el citado no asista sin justificación y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación como tal no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta a la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción 4 de la Ley de Amparo. El inciso 3 dice, respecto a los casos 1, 2 y 3, indica en qué época del semanario judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. En el caso 1, la tesis 1A, diagonal J 102, diagonal 2001, tomo 34 del Semanario Judicial de la Nación y su Gaceta, fue publicado en la novena época, que abarca del 4 de febrero de 1995 al 3 de octubre de 2011, la cual pertenece al segundo periodo, que es el que actualmente se aplica. El primer periodo fue antes de que apareciera la Constitución Política de 1917. En el caso 2, la tesis 1A, diagonal J 78, diagonal 2018, fue publicada en la 10ª época en el libro 61 de diciembre de 2018,
tomo 1 en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Esa época abarca del 4 de octubre de 2011 al 30 de abril de 2021. El caso 3, la tesis P/J 145/2000, tomo 7 de diciembre de 2000, fue publicada en la 9ª época en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual vimos de qué fecha a qué fecha abarca. En el inciso 4 nos pregunta que si en el caso número 3 señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Eso nos lo dice en el artículo 127 de la Ley de Amparo, que dice así: artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus salas, pero no lo será la de ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. La jurisprudencia que establezca los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Esto es de la Ley de Amparo 2021 en su página 66. En el inciso 5 nos dice: en el caso número 1 identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Sí se cumple con el requisito. Lo que hay que resaltar es que en la última sentencia, la 13/2011, se nota que son 5 votos, ya que aparecen 2 tribunales colegiados. Y nos dice así: facultad de atracción 13/2011, 11º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, con apoyo del 2º Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región. Esto es del 9 de marzo de 2011, donde aparecen 5 votos y el ponente es José Ramón Cosío Díaz, la secretaria Carmen Vergara López, por lo que se cubre, ya que los tribunales colegiados se conforman por 3 jueces y puede ser que haya habido una abstención o un voto en contra. Por último, en la conclusión, pienso que hay muchos conceptos de jurisprudencia y a la vez tiene varios significados. Pienso que hay algunos que son acertados, como el que dice la escritora Lucila Silva Guerrero de 2013. La jurisprudencia es la prudencia de lo justo, es decir, la virtud intelectual que discierne lo justo de lo injusto. Las principales funciones de las jurisprudencias tienen que ver con servir como parte complementaria e integradora del ordenamiento jurídico para aportarle mayor claridad en su interpretación. Así, la jurisprudencia tiene la función de evitar ambigüedades y confusiones al momento de aplicar la ley en casos en los que ésta no pueda valerse solo de sí misma para ser interpretada de forma objetiva y efectiva. Por tanto, las jurisprudencias cumplen la función de sentar un precedente de cómo debe ser interpretada como una norma jurídica, y a partir de ese momento tienen la función de ser un marco de interpretación que guíe a los jueces sobre cómo interpretar esa misma norma en casos similares a futuro. De ahí la importancia de las jurisprudencias en sentido estricto y teórico. No se consideran las jurisprudencias como fuente de derecho, sin embargo, a nivel práctico, estas sí pueden poseer un valor de ley dependiendo de ciertos factores, como las materias objeto de regulación, los hechos, los métodos de interpretación, entre otros.
Teniendo esto en cuenta, la importancia de las jurisprudencias radica en que constituyen un recurso que ayuda a unificar los criterios de interpretación de una ley para que ésta pueda ser aplicada de la mejor manera posible. De esta forma se logra que las decisiones judiciales en distintos casos mantengan una coherencia y uniformidad entre sí. Por mi parte es todo. Muchas gracias.